Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Blaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Vamos a dedicar este programa enteramente a Guatemala y sobre todo a las perspectivas del nuevo gobierno de Bernardo Arévalo, que asumió la presidencia contra viento y marea el domingo 14. Con esta finalidad vamos a entrevistar a Manfredo Marroquín, que es un analista político de Guatemala y además fundador de Acción Ciudadana, que es una entidad filial, si se quiere, local de Transparencia Internacional, que es este organismo mundial que lucha contra la corrupción. Así que vamos con la entrevista. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Bien, muchas gracias, Manfredo, por haber aceptado esta invitación nuevamente, la segunda conversación que tenemos, para hablar de lo que ahora viene para el nuevo gobierno de Bernardo Arévalo. ¿Puedes contar muy rápidamente al público cómo fue esta jornada tan complicada, ¿no?, del domingo 14, que casi daría para una especie de película, si se quiere? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se demoró tanto la juramentación? Bueno, muchas gracias. Primero, darte las gracias por esta nueva invitación al programa. Sé que es un programa muy visto porque la primera vez que estuve, mucha gente me escribió de otros países, me dijeron, te vi en el programa de Belaunde. Así que muy a gusto de estar aquí contigo de nuevo. Sobre esa jornada, pues una jornada como que comprimió, digamos, en 24 horas lo que venía ocurriendo meses antes. Es decir, fue el último intento que tuvo lo que aquí conocemos como el Pacto de Corruptos. Fue su último cohete para impedir la posesión de Bernardo Arévalo. Entonces, fue una montaña rusa ese día, porque por momentos se decía, bueno, ya está segura la toma de posesión, por momentos no, el viejo Congreso no le quiere entregar al nuevo, y sin eso no puede haber juramentación, porque eres el nuevo Congreso el que tenía que juramentarlo. Y en esas estuvimos, porque hubo muchas tácticas dilatorias del viejo Congreso para efectivamente ir posponiendo, desgastando, digamos, los ánimos de la población, de la gente. Llegaron bastantes jefes de Estado para la toma de posesión, que estaba programada para las 2 de la tarde, se corrió a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8. Bueno, a esa hora ya se empezaron a ir varios mandatarios porque efectivamente pues no veían claridad en el asunto, dejaban a sus cancilleres que se quedaran para pues seguir acompañando el proceso. Primero se fue Boric de Chile, después se fue el rey de España, que se fue como a las 10, de ahí se empezaron a ir bastantes. El único que se quedó de último, así con las botas puestas, fue Petro, sí, que dijo que él no se iba a ir hasta que tomara posesión. Sí, lo cumplió. Básicamente lo que entiendo que pasó al final fue que parte de la bancada del partido de la antigua candidata presidencial, ¿cómo se llama? Torres, creo, ¿no? O otro partido, sí, salieron y se unieron a la bancada de Semilla. Me parece que ese fue un poco lo que destrabó el asunto. Bueno, al final, como tú sabes, en estos países muy presidencialistas, muerto el rey, viva el rey, pues. Entonces, sí, a pesar de que ellos tienen una bancada pequeña de 24 diputados, 23, pues ya muchos partidos se acercaron, negociaron una agenda y al final lograron sacarle a varios partidos votos y con eso lograron quebrar la propuesta del Pacto de Corruptos que estaba encabezada por la ex canciller del expresidente Jimmy Morales, que es una señora pues nada bien vista acá, con una marca pues claramente pro corrupción, pro impunidad, y todo el mundo creíamos que ellos iban a ganar la apuesta porque se hablaba de que estaban comprando votos a 1,5 millones de quetzales, que son $200,000. Había un mercado, estaban comprando votos. No, pero eso es aquí lo normal, ¿verdad? Aquí si tú quieres pasar una ley, el gobierno quiere pasar una ley que le interesa, gobiernos corruptos como los que hemos tenido en los últimos 3, le pagan a los diputados. O sea, ya es casi como un peaje. Entonces, ¿se logró quebrar eso? Efectivamente se logra eso, y sobre todo porque entiendo, el partido Semilla, entre comillas, está suspendido, y entonces supuestamente no podía ser una bancada, porque entonces serían independientes, pero realmente se votó para que fuera una bancada. Pero al final, efectivamente, la Corte Constitucional ha, digamos, dicho que no es así y que tiene que volver a votarse.
Ahora, ¿cuál es el rol que juega la Corte Constitucional? Porque parece que a veces vota a favor del llamado pacto de corruptos y a veces en contra. ¿Cuál es un poco el juego de esa Corte? ¿Hay algo detrás? ¿O es solamente jurídico? ¿Qué pasa ahí? No, para nada es jurídico, es 100% político y ellos, como decimos aquí, son especialistas en dictar fallos gallo-gallina. Gallo-gallina es que le dan la razón a los dos, pero a los dos joden, o sea, los dos molestan. A veces, obviamente, el espíritu de ellos está con el pacto de corruptos, pero la presión que ha habido, tanto social como de Estados Unidos y de Europa, ha sido tan fuerte, pero tan fuerte, que todos tienen miedo. Porque recordemos que hace 2 semanas Estados Unidos en un solo día quitó 300 visas, 100 a diputados, o sea, el Parlamento tiene 160, a 100 le quitaron la visa a un número importante de grandes empresarios y a gente que ellos identifican como que eran promotores del golpe contra Bernardo Arévalo. Los miembros del Tribunal Constitucional no habrán querido quedarse sin visa para Estados Unidos. Claro, y te digo, eso no lo hemos visto en otros países. Estados Unidos está asumiendo una posición súper agresiva contra la posibilidad del golpe. Al expresidente Yamatei le quitaron la visa de toda su familia. Sí. Al hijo que estaba intentando ingresar a Estados Unidos lo deportaron. O sea, van así. De acuerdo. Y han dicho que no van a soltar hasta que prácticamente controlen todas las huestes pro golpe que siguen habiendo en Guatemala. Sin ese apoyo no sería posible que Bernardo hubiera tomado posesión. Claro, interesante. Ahora, veamos, para empezar, ¿qué posibilidades hay que la fiscal general, que es el equivalente, le recuerdo al público, que es el equivalente de la fiscal de la Nación o el fiscal de la Nación en el Perú, que es Consuelo Porras, que también está sancionada por Estados Unidos, ¿no? Ya no puede ir a Disneylandia? ¿Qué posibilidades hay de que ella pueda salir? Porque entiendo que en Guatemala es nombrada por el presidente, pero el presidente no tiene la posibilidad de sacarla una vez que la nombra. Pero ¿pueden haber algunos procedimientos para que nuevamente pueda salir esta señora? Mira, lamentablemente la ley quedó muy, muy estricta en decir que el fiscal general es inamovible. Para sacarlo, la única argumento para sacarlo es que haya una sentencia condenatoria por algún delito. Como tú sabes, en nuestros países un proceso penal puede durar 10, 20 años, o sea, eso no es viable. Entonces, yo soy de la opinión que sí hay opciones, sobre todo con la Corte Constitucional, porque aquí la Corte Constitucional al final es todo, o sea, es la última palabra para decirte si lo ilegal es legal, que lo ha hecho muchas veces. Es decir, ellos pueden hacer un golpe o detener un golpe, así de sencillo. Al margen del derecho. Incluso. Acá en el Perú conocemos ese tipo de situaciones. ¿Cuánto tiempo más le queda a la fiscal? 2 años. Es bastante, es bastante. Ahora, bueno, pasemos al tema de cómo va a ser este gobierno de Bernardo Arévalo. Tú decías, se ha pactado una agenda legislativa con esta gente que ha salido de otros partidos. Acabo de ver ahorita nomás que el que había sido designado de Semilla, un joven Pérez, me parece, apellido Pérez, que había sido designado como presidente de la Junta Directiva, dicho que no se van a pelear, ¿no? Entonces, pero se va a mantener aparentemente esa alianza. Hay una agenda legislativa que se pactó. ¿Qué cosa contempla esa agenda legislativa? Bueno, ahí están hablando de temas que han estado detenidos en el Congreso durante muchos años, precisamente porque en el Congreso tienes que pagar para aprobar leyes y también se usaba pagar para no pasar leyes. Entonces, por ejemplo, Guatemala es el único país de América Latina que no tiene ley de competencia. ¿De libre competencia te refieres? Libre competencia, sí. Mira, así. Es el único país de América. Bueno, ¿y por qué? Porque hay sectores con privilegios que boicotean esa ley. Es un país mercantilista, como se dice acá en otras partes, ¿no? Exacto. Sí, así es. Han habido, por lo menos que yo conozca, como 15 proyectos de ley sobre ley de agua. De aguas. La ley para regular el agua. Nunca se ha podido aprobar. La mayoría de la gente se abastece con pozo propio. O sea, la gente abre un hoyo y de ahí saca su agua. Y punto, nadie lo controla, nadie te dice cuánto puedes usar o no puedes usar. Bueno, es algo bien importante, pero que nunca se ha podido aprobar. Entonces, esa la tienen en la agenda también. Tienen bastantes leyes que en los últimos 20, 30 años no se han logrado pasar. Y eso es interesante porque de alguna manera es romper con lo que protegía el pacto de corruptos.
todo lo que tú bien señalas como mercantilismo. Entonces, está interesante esa agenda, sí. Ahora, la lucha contra la corrupción, que es uno de los puntos principales, si no el principal, de Bernardo Arévalo en su campaña, ahí yo me imagino que no va a regresar, entiendo, esta Comisión de Naciones Unidas, ¿no? Y va a ser más difícil si se mantiene la fiscal Consuelo Porras, ¿no? Pero en fin, va a buscarse otro mecanismo, me imagino. Claro, por lo menos que este gobierno ya no sea parte activa de esa política de saqueo, ya detiene bastante la percepción de que, bueno, se lo están robando todo. Eso ya es bastante. Lo segundo, que ya tiene que ver con si el gobierno tiene capacidad de, por ejemplo, eliminar plazas fantasmas, le llamamos acá, plazas creadas que no son necesarias, pero que alguien las cobra, ¿verdad? O las cobra a un titular, pero ese titular le da la mitad al diputado. Claro. Sí, es algo que conocemos bastante bien acá en el Perú. Y eso acá existe, pero así a granel. Yo creo que si él lograra rebanar mucha de esa grasa de corrupción y liberar esos recursos para invertirlos en lo que se necesita, ya sería una gran cosa. O sea, la parte administrativa, de cómo desmantelar el saqueo del Estado en la parte administrativa. Luego habría que mejorar los controles internos y de auditoría. La Contraloría es parte del Pacto de Corruptos, entonces tiene que ver qué hace con la Contraloría también, no solo con el fiscal general, la fiscal general. Y la piedra en el zapato más importante para perseguir a peces gordos de la corrupción es la fiscalía. O sea, con esa fiscalía, él tiene garantizado que lo persigan a él, al nuevo presidente. Pero en la parte, yo te diría, yo soy más amigo de que si tú das resultados en la parte administrativa rápidos, porque esa sí le compete a él, no tiene obstáculos ahí, podría la gente empezar a creer que el discurso que se ofreció en la campaña va a ser una realidad. Y ahora, para cerrar, entiendo que Guatemala, aparte del tema de la corrupción, entiendo que ha sido bastante bien manejado desde el punto de vista macroeconómico, porque estaba viendo algunas cifras y veía que el Perú es el segundo país que tiene la deuda menos abultada respecto a su PBI. El primer país, el que está en mejor postura, es Guatemala, que tiene 32% de deuda respecto a su PBI, ¿no? Entonces está más o menos dentro de lo que son los rangos, digamos, razonables, ¿no? Pero sin embargo, como siempre, está la parte de la macroeconomía, pero también está la otra parte, que es cómo se traduce eso en empleo y en pobreza. ¿Qué cosa piensa hacer en ese sentido Bernardo Arévalo? Guatemala, a pesar de que es un país pequeño, es la novena economía de América Latina, sigue creciendo modestamente al 4%, al 3%, pero Guatemala nunca ha tenido una crisis económica como la del sur. O sea, nosotros no conocemos una devaluación, la moneda tiene la misma tasa con el dólar de hace 25 años, no ha cambiado, no hay inflación galopante, crece la economía, incluso hace 2 años creció al 8%. Es una economía fuerte en el sentido para un país pequeño. Gran parte de ese PIB lo generan los guatemaltecos que viven en Estados Unidos. Claro. Son 22 mil millones de dólares al año que mandan. Entonces, imagínate ese flujo de dólares constante, pues no puede haber devaluación jamás. Con esas remesas explicas cómo la gente come en todo el país, porque son 22 mil millones de dólares que llegan a las familias. Pero es una economía que, a pesar de que goza de buena salud macroeconómica y tiene excelentes números, no genera suficientes empleos, calidad de empleo. Hoy, por ejemplo, yo te digo, la gente se sigue yendo a Estados Unidos con una economía buena, creciendo, pero la gente se va. De hecho, tengo varios amigos que trabajan en el campo, pues en empresas grandes, y dice que todos tienen problemas ya. Hay un déficit de 10-15% de mano de obra, porque ya no se encuentra. Y eso que pagando arriba del mínimo, pagándoles bonos de productividad, pero la gente dice, no, yo aquí no me quedo, me voy a Estados Unidos porque haciendo lo mismo allá, gano 10 veces más. 10 veces. Allá te gana un obrero de los que aquí pueden ganar $500 al mes, $600 al mes, allá te va a ganar $20 la hora, o sea, unos $4,000 al mes. Ya para cerrar, el último tema, ahora sí, el crimen organizado, ¿cómo va ese tema en Guatemala? Bueno, yo te diría que el crimen organizado es parte de la gobernabilidad del país, porque están en la economía, lavando dinero, construyendo muchos edificios por todos lados,
de lujo. Entonces yo te diría que el crimen organizado, como que yo lo veo cada vez más en ese intento de estar en la economía, más que estar matándose en las calles. La tasa de homicidios ha bajado, pues no es de las más altas de América Latina. Bueno, en todo caso es terrible igual, porque en algún momento el gobierno de Arevalo va a chocar, si está luchando contra varios beneficios indebidos, va a chocar de todas maneras con el crimen organizado, no queda la menor duda. No cabe la menor duda que eso así va a ser. Y mira, yo creo que Arevalo tiene dos grandes capitales para sortear tanto obstáculo. Tiene el apoyo que yo no he visto de Estados Unidos en ninguna otra parte. O sea, están metidos full a protegerlo. Europa ya emitió también un marco de sanciones para funcionarios guatemaltecos. Sí, lo vi. Bueno. Tiene el apoyo total de las Naciones Unidas, de la OEA, tiene el apoyo social más grande que hemos visto en los últimos 40 años. Lo que no tiene es la parte formal del poder, el control de las instituciones, solo la presidencia ahora. Entonces, él, con ese capital político y social, yo creo que debería tener suficiente músculo para vencer esos obstáculos. Ojalá que así sea, porque es lo que nos conviene a todos. Claro. Muy bien, Manfredo, muy interesante todo esto. En fin, le deseamos suerte al presidente y por supuesto a ustedes, los guatemaltecos en general, para que pueda por lo menos cumplir con buena parte de sus promesas y pueda erradicar la corrupción, que es muy importante en nuestros países como objetivo, ¿no? Así que nuevamente, Manfredo, bueno, seguramente conversaremos en algún momento para hacer un balance de los primeros meses de la gestión de Arevalo. Gracias nuevamente. Pues cuando tú me invites, ahí estaré. Te agradezco mucho. Ok. Gracias.